Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje de la casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. Damos la bienvenida a nuestro amigo Nabil, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto Cuidamos nuestra salud integral. Lo abordaremos desde todas las áreas durante 2 semanas, desde el día de hoy 19 al 30 de octubre. Será una experiencia muy interesante. ¿Qué les parece? El reto que nos planteamos es ¿qué estrategias podemos implementar a nivel personal y de comunidad para el cuidado de nuestra salud integral? El producto de la experiencia de aprendizaje será redactar un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad, el cual será elaborado con lo trabajado en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología, desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. Explica el rol de la sociedad y de los ciudadanos en la historia sobre el ejercicio del derecho a la salud. Asume responsabilidades éticas y solidarias frente a la salud integral. Escribe seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. Propone un plan de recojo de datos para investigar sobre las características fenotípicas comparando 2 familias y relaciona con la historia de la salud familiar. Explica la necesidad de contar con un plano que oriente una adecuada señalización para promover el distanciamiento social en la comunidad para el cuidado de la salud integral. Y desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones para avanzar en el desarrollo de la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy serán capaces de formular su pregunta, hipótesis y objetivos de indagación para comparar las características fenotípicas de 2 grupos familiares. En la segunda sesión van a proponer procedimientos para comprobar su hipótesis. Ahora te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunos elementos complementarios que te guiarán en esta aventura de indagar. Invita a tus familiares para que te acompañen. ¿Te invito a asumir el reto? Empezamos nuestra aventura de indagar. Aprendemos a ser científicos. ¿Has escuchado la frase ¿lo llevan los genes? ¿Realmente tiene sentido? Vamos a hacer un ejercicio para ver quién lo lleva en los genes. Invita a tus familiares que te acompañen. ¿Estamos listos? Vamos a ver quién tiene la capacidad de poner la lengua en U. Tratamos todos de enrollarla. La capacidad de poner la lengua en U es un carácter que poseen algunas personas. ¿Cuántas personas en tu familia pueden poner la lengua así? ¿Son más los que tienen la capacidad de colocar así la lengua? ¿Podrías averiguarlo con más familiares? ¿Por qué unos tienen la actitud para poner la lengua en U y otros no? Si esta capacidad es un carácter que se da con cierta frecuencia,
Podemos suponer que hay una influencia de nuestros genes que determina que un carácter sea más o menos común en las personas. Vamos a hacerlo con un carácter más, la forma de la línea frontal del pelo, también llamado pico de viuda. Lleven con su mano el cabello hacia atrás y observen quién tiene la línea frontal recta y quién en forma de pico. ¿Cuántos en la familia tienen la línea frontal recta? ¿Cuántos en forma de pico? ¿Cómo se explican esas características? ¿Habrán otras características que las llevamos en los genes? Para seguir explorando en las características físicas de tu familia, te proponemos indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares. ¿Consideras que lo podemos hacer? Claro, tú puedes. Ahora respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué fenómeno o hecho se presenta? ¿Qué fenómeno o hecho se presenta? ¿Qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? ¿Qué preguntas te podrías formular a partir de la experiencia presentada? ¿Qué factores intervienen en esa situación? ¿Qué factores intervienen en esa situación? Comenta con los familiares que te acompañan. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, lo que acaban de observar es un fenómeno relacionado con la herencia. La herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de los caracteres de un individuo a su descendencia, regidos por las leyes del código genético, que en sesiones anteriores hemos desarrollado. Un carácter hereditario es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia, como el color de ojos, el color de pelo o la estatura. También se heredan los grupos sanguíneos y muchas enfermedades que tienen su origen en nuestro propio genoma. Así es. Las enfermedades genéticas hereditarias son todas aquellas dolencias provocadas por alteraciones en el material genético, ADN, que pueden ser heredables por la descendencia. Actualmente, se estima que existen más de 6.000 enfermedades genéticas, de las que tan solo conocemos los genes causantes de unas 2.000. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades genéticas son heredables. También tenemos que un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario. Las distintas variantes de un gen se denominan genes alelos o alelos. El ADN es la molécula que porta toda la información genética de cada especie. Los cromosomas son estructuras extremadamente organizadas en las que se compacta el ADN. Estimados estudiantes, después de escuchar la información, respondan la pregunta. La capacidad para poner la lengua en U y la forma de la línea frontal, ¿consideras que tiene relación con los genes? ¿Por qué? La capacidad para poner la lengua en U y la forma de la línea frontal, ¿consideran que tienen relación con los genes? ¿Por qué? ¿Qué otras características consideran que se podrían observar?
En nuestra especie, cada célula de nuestro cuerpo tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad procede de la madre y la otra mitad del padre. Cada pareja de cromosoma está formada por 2 cromosomas homólogos que contienen información para los mismos caracteres o genes. Cada una de nuestras células somáticas portan 2 alelos para cada carácter, los cuales pueden ser iguales o distintos. La información que acabas de escuchar explicará el que presentemos rasgos de nuestra madre y de nuestro padre. La información que acabas de escuchar explicará el que presentemos rasgos de nuestra madre y de nuestro padre. Nos preparamos para formular nuestra pregunta de indagación. Ustedes han escrito en su cuaderno una lista de características fenotípicas que se pueden observar. Quizás han señalado la actitud para enrollar la lengua en U, la forma de la línea frontal, el color de ojos, el color de pelo y otros que en el transcurso de estas 2 sesiones iremos descubriendo. ¿De qué crees que dependan esas características? ¿Qué podríamos investigar? ¿Alguno de ustedes podría pensar cómo son esos rasgos en la población de mi comunidad o en la de Nazaret? Si están presentes o no están presentes, o cómo son en mi familia o en la familia Chávez. Lo que acabas de escuchar son las variables. Entonces, identifiquemos las variables que vamos a investigar. Recuerden que han realizado una primera indagación. También pueden apoyarse en su ficha de autoaprendizaje. Ahora, estimados estudiantes, ya están listos para formular su pregunta de indagación científica. Esta debe tener las siguientes características. Debe ser simple y concisa y debe contener ciertos elementos, por ejemplo, las variables, las constantes. Describe qué vamos a manipular, qué se va a medir y qué vamos a mantener constante. Debe permitir comparar las características fenotípicas de 2 grupos familiares. Debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir y comparar para dar respuesta o solución. Escuchen nuevamente. Ya están listos para formular su pregunta de indagación científica. Esta debe tener las siguientes características. Debe ser simple y concisa. Debe contener ciertos elementos, por ejemplo, las variables, las constantes. Describe qué vamos a manipular, qué se va a medir y qué vamos a mantener constante. Debe permitir comparar las características fenotípicas de 2 grupos familiares. Debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir y comparar para dar una respuesta o solución. Ahora, te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona la variable independiente con la dependiente que has identificado para indagar sobre las características fenotípicas de 2 grupos familiares. Toma en cuenta que la pregunta debe permitir comparar. Puedes generar varias preguntas de indagación. Luego seleccionas la que orientará la indagación. Anota en tu cuaderno todas las preguntas posibles. Luego seleccionamos.
Estimados estudiantes, ¿cómo les fue con la generación de preguntas? Seguro, algunas preguntas que han formulado se parecen a las que van a escuchar a continuación. ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Cuáles son las similitudes fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Cuáles son las características dominantes en cada grupo familiar? Estimados estudiantes, ¿cuál de estas sería nuestra pregunta de indagación científica? ¿Te das cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras? Pero seleccionamos la pregunta que guiará nuestra indagación, que podría ser: ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? La pregunta que guiará nuestra indagación, que podría ser: ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Qué te parece? Ahora planteamos la hipótesis de la indagación. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales, que explica de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Si nuestra pregunta de indagación es: ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podemos afirmar? Hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Escribe en tu cuaderno. Bien, estimados estudiantes, si nuestra pregunta es: ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? Nuestra hipótesis podría ser: existen diferencias fenotípicas entre el grupo familiar A y el grupo familiar B. A continuación, estimados estudiantes, vamos a identificar las variables de nuestro interés. Recuerda que vamos a observar en dos grupos familiares. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál la dependiente? ¿Y cuáles las intervinientes? En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál la dependiente? ¿Cuáles las intervinientes? Es decir, ¿qué se cambió? ¿Qué se va a observar? ¿Qué se mantiene constante? Estas preguntas te ayudarán. Anota en tu cuaderno. Nuestra pregunta de indagación para comparar describe qué vamos a manipular, es decir, la variable independiente. Describe qué se va a medir, que es la variable dependiente, e identifica la constante, que son las variables intervinientes.
Entonces, la variable independiente es el grupo familiar A y el grupo familiar B. La variable dependiente es características fenotípicas, color de pelo, forma de la línea frontal, color de ojos, lóbulo de oreja, otros. La variable interviniente es el tamaño del grupo familiar. ¿Cómo vas a sustentar tu hipótesis? El genotipo es el conjunto de genes que un organismo hereda de sus progenitores. Por ejemplo, una persona puede heredar los genes para los ojos negros y marrones. El fenotipo es el conjunto de caracteres que manifiesta un organismo, es decir, la apariencia externa del genotipo, como el color de ojos que presentamos en nuestro aspecto externo. El genotipo permanece constante, mientras que el fenotipo varía por la acción de distintos factores ambientales. Ahora, responde. ¿Los caracteres observados corresponden al genotipo o al fenotipo? ¿Los caracteres observados corresponden al genotipo o al fenotipo? Elabora una lista de características o rasgos físicos que consideras que se heredan y podamos observar. Elaboramos los objetivos. La pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano, involucran lo que se quiere lograr en la indagación. ¿Qué queremos lograr? Comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares implica identificar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar, describir las características fenotípicas predominantes en los grupos familiares, analizar las características fenotípicas en los miembros del grupo familiar. ¡Qué bien, estimados estudiantes! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito del día de hoy, con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje y otras fuentes que consideres, plantea tu pregunta, hipótesis de indagación científica y objetivos. Identifica las variables que vas a manipular, las que vas a observar y las que vas a mantener constantes. Para seguir fortaleciendo tu competencia, propón otra pregunta e hipótesis de indagación que puede ser una propuesta de indagación en familia. Estimado padre de familia, su hijo ha iniciado una indagación sobre cuáles son las características fenotípicas de dos grupos familiares. Con ello, aprenderá a analizar rasgos físicos que podrá aplicar en otras situaciones. Estimado docente, el estudiante va a indagar cuáles son las características fenotípicas de dos grupos familiares. La retroalimentación que proporciones debe orientarlo a plantear su pregunta que le permita comparar, formular la hipótesis e identifique las variables y los objetivos